Bueno, pues vamos a iniciar con la parte de la revisión del siguiente proyecto. Aquí la única observación es, bueno, vendría siendo la portada, el diseño, pues veo que no utilizaron el diseño propuesto, aunque sí presenta la formalidad, ¿no? Aquí recuerdo que trae un pequeño diseño, entonces sería importante que sigan la parte de las sugerencias, ¿no? Incluso desde formato. Un proyecto comúnmente pues atiende la parte de formato, la parte de estructura, ortografía, redacción, apartados. Comúnmente en la parte de paginado se espera que al ser la portada sí va considerado como la parte de paginado, pero este no queda plasmado como página uno. Sí lo considera el Word, pero no se coloca ese paginado, pero sí se considera, o sea, no se coloca, pero sí se considera. Entonces ahí nada más sería cuestión de ver cómo quitarle el 1. En la parte del índice, bueno, aquí solo les pido que sigan la guía. Yo les mandé una guía donde se maneja ya como la parte de la elaboración del proyecto escrito, y sí es importante considerar el tipo de letra, el espaciado y todo eso. Entonces, si se les considera que debe de estar sin cursiva, pues ustedes también lo tienen que manejar sin cursiva y aspectos de ese tipo, ¿no? Yo creo que ahí más que nada sería la revisión de lo que se está pidiendo en estilo de letra, tipo de letra, etcétera. Entonces, por ejemplo, me refiero a estos puntos, ¿no? No es que esté mal, solo apéguense a la parte de lo que se está solicitando únicamente. Bueno, entonces ahí sería interesante también ver el tipo de letra. Si observamos y con respecto a esto, también ahí el tipo de letra o la tipografía cambia. Entonces considero que tiene que ser homogéneo y no manejar otro tipo de tipografía que no se haya solicitado. Entonces esta sería la sugerencia para mejoras. Seguimos lo mismo, tenemos la parte de índice de figuras. Su nombre, como lo dice, son figuras, entonces cambien el término de ilustración por figuras, y además sigan lo que se ha sugerido con respecto a la tipografía, al estilo, al tamaño de letra, más que nada. Aquí en resumen, aunque no se ha solicitado, podría decirles que pues en términos de formato se ve bien. Obviamente pues hay que leerlo, pero por el momento eso pasaría para el segundo módulo. En el planteamiento he entendido que van a considerar la parte de la simulación y análisis económico de la saponificación de aceite vegetal reciclado o usado. Sí es importante destacar que lo primero, así como de forma general, sería la parte de el aceite vegetal usado, ¿no? La parte de impacto, contaminación, etcétera. En eso estoy de acuerdo. Seguido, con, sería la parte ahora donde dices, bueno, sí se puede realizar la parte de la saponificación con ese tipo de aceite. Sin embargo, una de las opciones antes de llevarlo a nivel laboratorio, pues podría pasar por una simulación, ¿no? Entonces creo que esa parte del planteamiento es lo que yo esperaría observar en planteamiento del problema. Revisando, podríamos dar algunas sugerencias. Sería más que nada en este punto.
Sí, yo creo que aquí deberíamos de profundizar un poquito más sobre la parte de hacia dónde se va a orientar la parte, vamos a decir, metodológica del proyecto, que es la simulación. Entonces considero que sí es importante hacer más énfasis sobre ese punto de la simulación. ¿Por qué hacer la simulación y por qué no atender a nivel laboratorio? Considero que eso, pienso que todavía falta, sería una sugerencia a mejorar. Y también en la parte de lo que ustedes mencionan aquí, dice, además el desaprovechamiento de este recurso representa una oportunidad económica perdida, ya que su transformación en productos de valor agregado como el jabón ofrece un potencial significativo. Bueno, esta información igual creo que falta, como que aquí hay una laguna para que esto se pueda hilar correctamente. Entonces, esta parte está bien. Aquí solo sería complementar y hacer un poquito más de énfasis sobre la simulación. Y esto, pues que sería lo último, sí como que le falta aquí como que cierta información necesaria. Por ejemplo, podríamos estar hablando de, bueno, una vez que ya se puede llegar a hacer la simulación y posiblemente se pueda contar con algún tipo de experimentación a nivel laboratorio, bueno, podríamos considerar que también entre la simulación también hay un aspecto económico, ¿no? Entonces considero que ahí falta nada más como que hilar las ideas. Vamos con la parte de la justificación. Pues de acuerdo a lo que presentan, la parte de la justificación es por qué y o para qué realizar la simulación y el análisis de económico de la saponificación de aceite vegetal reciclado. Entonces ahí se tiene que dar respuesta a esas dos preguntas: ¿por qué y para qué? ¿Por qué quiero hacer una simulación sobre la saponificación? ¿O por qué quiero hacer un análisis económico de la saponificación? ¿O para qué? Entonces la parte de la justificación tiene que estar orientado más a la parte de simulación y de la saponificación, no tanto por el momento la parte económica, aunque sí lo mencionan en el título. Primero tendríamos que atender el por qué o para qué la simulación, y seguido en otro apartado, pero dentro de la justificación, pues la parte del análisis económico. Entonces, no hablar primero del análisis económico y después de la simulación, sino es al revés. Primero con respecto a la simulación y la saponificación, y luego el análisis económico de la saponificación. Así es como lo podrían haber considerado. Ahora también es importante considerar algunos puntos. Por ejemplo, estaríamos hablando sobre, en este caso, sobre la demanda de productos de limpieza más sostenibles. O sea, que dentro de esta justificación podríamos estar optando sobre la parte de la demanda de productos de limpieza más sostenibles. Hablaríamos incluso también de una economía circular, hablar sobre la saponificación como un proceso químico accesible también, porque al final lo pueden desarrollar incluso a nivel laboratorio. Y seguido, la parte también de la simulación, la parte también de incluso de su posible escalabilidad del proyecto. Entonces yo lo resumiría de la siguiente manera. Ahorita les escribo, miren. Entre los primeros puntos que yo les puedo sugerir, pues si hablamos de la simulación y el análisis económico, podríamos empezar con la parte de lo que ustedes también mencionan sobre la importancia
del reciclado del aceite vegetal. Creo que ahí sí coincidimos. ¿Por qué o para qué? Bueno, porque se va a hacer la parte del proyecto con aceite vegetal usado, bueno, porque se tiene la importancia del reciclaje, ¿no? De reciclar dicho aceite, puesto que el aceite es un desecho que contamina gravemente, pues ya sea el agua, el suelo, y reciclarlo a través de la saponificación, pues aporta una solución concreta, pues para disminuir estos efectos, ¿verdad? Entonces, eso sería el punto inicial, la parte general. Bajándonos un poquito más para llegar a lo específico dentro de nuestra justificación, podríamos ahora preguntarnos para qué queremos reciclar ahora, pero ahora desde el punto de vista de la producción de, de, de jabón, como verlo como un producto sostenible. Entonces podríamos mencionar que cada vez hay consumidores que buscan productos ecológicos, ¿no? Y que este proyecto pues busca responder a esa demanda con jabones producidos a partir de materiales reciclados, promoviendo pues una opción de consumo responsable, por decir así. Entonces primero hablamos sobre la parte de desecho o del aceite vegetal usado y la contaminación y lo que queremos y lo que se va a lograr, ¿no? El hecho de que yo proponga la saponificación. Segundo punto sería la parte de que se quiere productos más sostenibles y esto pues lo podemos obtener a partir de materiales reciclados. El tercer punto vendría siendo ahora la parte del impacto social o incluso educativo, y podríamos hablar de que la reutilización de estos residuos pues fomenta, ¿no?, una educación ambiental. El siguiente punto sería ahora la parte, bueno, como están hablando de la económica, pues podríamos decir que esto, desde el punto de vista económico, transformar un desecho, pues se vuelve en un producto útil, ¿no?, que permite generar algún tipo de ingresos y reducir los costos de producción si lo comparamos con algún jabón comercial ya existente. Y por último, hablar sobre la parte de simulación, que de hecho también ustedes lo manejan, y explicar por qué. En este caso coincido con algunas de las ideas que ustedes tienen, porque la simulación pues permite experimentar con distintas variables, ¿no?, sin incurrir en algún costo de materiales, y previamente se puede realizar a vamos a llamarlo así, a algo experimental. Entonces puede ser algo previo a una experimentación. Incluso podría abordarse desde el nivel laboratorio, incluso hasta gran escala, ¿no? Y eso permitiría también el ahorro de tiempo, como ustedes lo mencionan. Entonces serían más o menos en esos puntos. Resumiendo, les digo, desde el punto de vista de reciclado, sí, la parte de la demanda, sí, de productos más sostenibles, eso sería como que la idea. El tercero pues vendría siendo la parte de pues un impacto social y educativo. En este caso podríamos hablar, como les decía, también sobre el beneficio, como ustedes decían, la parte económica. Bueno, un beneficio económico debido a que nuestra materia prima pues es un desecho y le vamos a dar un valor agregado. El siguiente pues estaríamos hablando de la simulación. Esto debido a que podremos llevar a cabo la parte de establecer variables a partir de un software. En este caso puede ser DWSim, Aspen, Coco Simulator, etc. Y que al final no necesariamente se requieren materiales, equipos reactivos, sino todo lo contrario. Podría ser un aspecto pues hasta cierto punto económico antes de llevarlo a la parte experimental.
Bueno, esto sería como que las sugerencias. Y para cerrar este punto, lo que también estaba observando y de lo que estoy leyendo, estos dos párrafos solo es una idea. O sea, ambos párrafos se centran en una idea, entonces pareciera que tenemos uno y dos párrafos, pero ambos se centran en una misma idea. Entonces considero que ustedes pueden agarrar estos dos párrafos y hacer una idea más concreta. Y este punto es el que estábamos, bueno, que incluso yo estaba comentando y coincido con ustedes en que este sí sería el último punto a tratar dentro de la justificación. Aquí, leyendo, lo único que podría sugerirles es quitar para que suene integrando principios de simulación de procesos químicos, porque al final se maneja como simulación de procesos. Entonces, considero que podríamos omitir esta palabra. Sin embargo, si ustedes consideran que así se escucha mejor, bueno, lo podrían dejar. Sin embargo, pues ahí está la sugerencia. Hice una breve pausa. Estaba revisando nuevamente la parte de sus objetivos y general. O sea, no he pasado del general. Me llamó la atención unos documentos que encontré y bueno, podríamos manejar como la parte de simular. Yo creo que en vez de desarrollar, creo que la palabra podríamos colocar simular un proceso de saponificación entonces ahí podríamos decir simular, repito, un proceso de saponificación de aceite vegetal usado utilizando, ¿sí?, principios de ingeniería de procesos químicos. Entonces considero que también podría modificarse un poco la parte del objetivo. Simular un proceso de saponificación de aceite vegetal usado. Creo que sería una buena manera también de escribir su objetivo general. Y dejar esta parte integrando principios de... ahí sí quitaría esta palabra porque ya la voy a ocupar como verbo, integrando principios de ingeniería de procesos químicos. Entonces ahí sí queda mejor la parte de la idea. Entonces, si deciden modificarlo con las sugerencias, adelante. Ahora bien, con respecto a la parte de los objetivos específicos, ya una vez atendido la parte del objetivo general, considero que podríamos manejar 3 objetivos tal como lo tienen ustedes, pero lo primero que les puedo sugerir es que no, como les diré, no establecer así como que el contexto que estoy atendiendo con la parte de los objetivos específicos. Por ejemplo, dice ingeniería de procesos, análisis económico, impacto ambiental, sino que esos mismos objetivos deben de hablar por sí solo lo que se está considerando o el contexto en el que se está considerando. Sí, entonces, primeramente omitir esta parte, más allá de la redacción de cada uno. Como sugerencia de los objetivos que se pueden plantear, el primero considero que sería determinar, ¿sí?, las variables de operación de la reacción de saponificación. Eso es lo primero que considero que deberían de considerar. Entonces, el otro punto sería diseñar. Y ahí que se va a diseñar, de hecho coincide un poco con el objetivo número 1 que tienen ustedes. Yo les propongo que se considere la parte de diseñar un diagrama de flujo de proceso y un diagrama de instrumentación, o en la parte más que nada sobre un diagrama donde se observen
la parte de las variables, ¿no?, que se van a utilizar con respecto a la saponificación, pero en general sería diseñar un diagrama de flujo de proceso. Eso sería previo, obviamente, a la simulación. Es decir, para ver si no los confundo, estaría refiriendo a este que tienen ustedes como objetivo 1. Sin embargo, ahí le podríamos incluso hacer un poquito más concreto porque es que está muy largo. Y les digo, yo les propondría más que nada diseñar un diagrama de bloques y de flujo, detallando, en este caso, la parte de las variables, ¿sí?, que previamente ya determinaron en el objetivo 1, las variables de operación de la reacción de saponificación. Entonces, así podría manejarlo, diseñar un diagrama de flujo de proceso y pues también pueden hablar de un diagrama de bloques o de flujo de procesos, ¿sí?, con respecto a las variables de operación de la reacción de saponificación del aceite vegetal usado. Así es como podrían manejarlo. Y ahí iría de la mano con el objetivo 1, que les decía, establecer o determinar las variables de operación de la reacción de saponificación del aceite vegetal usado. Entonces ahí van de la mano el 1 con el 2. Y el tercero, incluso puede ser el tercero y último, pues ya podríamos saber sobre la parte de la evaluar el rendimiento que nos brinda obviamente el software asociado. Sería evaluar el rendimiento obtenido en este caso, pero asociarlo también a la parte de la viabilidad económica, ¿sí? Y no tanto decir que a largo o a corto plazo, como un plan de negocios, no, o sea, sería un poquito más concreto. Es decir, de lo que resulte de la simulación, ¿sí?, en términos de rendimiento, asociarlo también con respecto a la parte económica. De hecho, los software comúnmente, como Aspen, sí maneja también en términos económicos. Entonces, por ahí pudiera estar la parte del objetivo número 3. Entonces, asociar la parte de lo que nos dé la simulación en términos de rendimiento del producto, que en este caso va a ser el jabón, y ver la parte también económica. Entonces ahí considero que podrían ir fusionados. Ahora, si ustedes quieren hacerlo primero, mencionar el rendimiento que se obtuvo a partir de la simulación y después quieren hacer evaluar la parte económica, bueno, también estaría bien. Entonces ustedes ya tendrían ya no 3 objetivos específicos, sino 4. Y hago énfasis en esta parte, no es necesario que le pongan a corto o a largo plazo. Y esto pues estaría ya de más. Yo quitaría esto y ya me quedaría con 3 o con 4 objetivos específicos. Bueno, ok. Esta parte de la hipótesis, repito, no olviden, por lo que yo me doy cuenta, es que se centran más en la contaminación, en la contaminación y en la contaminación. Sí es importante, sí es relevante también para su proyecto. Sin embargo, el proyecto en sí habla sobre una simulación, ¿sí?, de la saponificación de aceite vegetal reciclado. Entonces la hipótesis tiene que estar manejado en ese contexto, la parte de la hipótesis. Entonces, como sugerencia, repito, tiene que estar más enfocado a la parte de la simulación o incluso un poquito también sobre el análisis económico, ya que el título de su proyecto así se maneja. Entonces, tiene que estar más enfocado a la parte de simulación, no olvidar ese punto y manejarlo en cada uno de los apartados. Como sugerencia, podríamos decir de la hipótesis, podríamos decir que la simulación del proceso de saponificación de aceite vegetal reciclado pues permitirá, ¿verdad?, identificar aquellas condiciones óptimas que ayuden a evaluar, ¿sí?,
los costos de producción de jabón en este caso, y que tal, tal simulación pues va a demostrar que este método de saponificación pues puede ser viable para la elaboración de jabón de manera, bueno, de manera sostenible. Entonces, repito, tiene que estar más enfocado a la parte de simulación. Nuevamente, la idea podría ser la simulación del proceso de saponificación de aceite vegetal usado, pues permitirá identificar las condiciones, las variables óptimas, ¿sí?, que permitan que la producción de jabón sea económicamente viable. Entonces, en ese contexto va la parte de la hipótesis, más allá de que este, la contaminación y demás. Aquí en la parte de lo que viene siendo de los antecedentes, no necesariamente se requiere colocar esta información, sino que se debe de citar adecuadamente en el texto. Entonces esto estaría de sobra y considero que hay que modificarlo, o mejor dicho, retirarlo del texto, al igual que esto. Entonces eso sería la sugerencia con respecto al marco teórico. Yo creo que con esto es más que suficiente en la parte del marco. Obviamente puede haber un poquito más de observaciones, pero por el momento sería todo en este punto. Aquí lo único, la sugerencia sería pues ponerle un poco de color, y previo a la figura pues colocar como una breve redacción. Les decía, tomen la guía para que les sirva de ejemplo de lo que se espera en cada uno de los apartados de la metodología. Aquí en reactivos, materiales y equipos, pues prácticamente yo les sugiero que sí hagan una tablita para que se vea un poquito mejor la información sobre lo que vendría siendo más la parte de equipos, ¿no? Donde ustedes utilizarían el software. Bueno, como equipos sería la computadora, como materiales pues sería la parte del software y la parte del internet, pero considero, porque sea un poquito más estructurado y no tan corto, pueden realizar una tabla. Aquí sugerencia, no colocar en términos de incisos, sino en términos de puntos. Siguiente sugerencia, esta parte del símbolo que se tiene como tipo 8, hay que cambiarlo por una I en toda la información que nosotros veamos, y que mejor dicho, que aparezca, ¿no?, de la información que estoy colocando. Ok, antes. No clasificar en que, estos son artículos, estos son tesis y estos son libros, por ejemplo, ¿no? La sugerencia es que todo esté en una misma lista. ¿Cuál sería la sugerencia adicional? De que el orden va a ser según cómo fueron apareciendo en cada apartado. Es decir, vamos a suponer que cuando yo estaba hablando sobre la parte del planteamiento, la justificación, aparece Aracil, por ejemplo. Entonces él va primerito, y así sucesivamente. Es decir, conforme fueron apareciendo los autores o las citas en cada apartado, ese va a ser el orden que va a tener nuestras referencias. Entonces, no dividirlo en parte de que estos son libros, estos son tesis, estos son artículos, sino que tiene que ser una misma lista. Y el orden va a estar definido, repito, según cómo fueron apareciendo en cada apartado o en los apartados. Aquí la sugerencia es que, aunque sí se tiene la parte del cronograma, hagan lo propio, ¿sí? Que no se vea que fue copiado y pegado de lo que yo les adjunté de ejemplo. ¿Cómo lo podrían hacer ustedes? Bueno, incluso una forma podría ser propuesta del proyecto, pues aquí señalar cuál es el proyecto.
aquí en marco teórico, los temas, por ejemplo, los temas que yo esté manejando, obviamente no todos, pero sí algunos que me hagan saber eh, el contenido previo que se va a tener en el marco teórico. Entonces considero que de esa manera ustedes pudieran haber hecho lo propio, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes pues no van a hacer ninguna revisión de proyecto escrito de Word y, y PowerPoint. O sea, lo único que podrían haber hecho era que, pues, en qué momento voy a hacer la evaluación escrita y la evaluación oral, ¿no? Y esto pues estaría de más. Entonces por ahí sí les sugiero que modifiquen y lo adopten, lo, ¿cómo decirlo? Sí, adopten la información, pero y lo modifiquen asociado a su proyecto. Sí. ¿Cómo le llamo? Que lo adapten, perdón. Que lo adapten a su proyecto. Sí, esa es la palabra, adaptarlo a su proyecto. Y eso sería toda la revisión por el momento.